Capítulo 1. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? ¿De verdad se interesa Dios por usted? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene nombre? ¿Es posible acercarse a Él? Párrafos 1 y 2 pregunta. En muchos casos, ¿por qué es bueno hacer preguntas? ¿Se ha fijado en la cantidad de preguntas que hacen los niños? Muchos comienzan en cuanto aprenden a hablar. Con ojos curiosos y bien abiertos miran a uno y le dicen: ¿por qué el cielo es azul? ¿De qué están hechas las estrellas? O ¿quién enseñó a cantar a los pájaros? Sin importar cuánto nos esforcemos por contestarles, a veces nos vemos en aprietos. En realidad, hasta la mejor respuesta puede llevar a esta otra pregunta: ¿y por qué? Los niños no son los únicos que tienen la costumbre de preguntar. A medida que crecemos, seguimos haciendo preguntas, tal vez para saber cómo se llega a un sitio, para evitar algún peligro o por simple curiosidad. Pero parece que mucha gente deja de hacer ciertas preguntas, especialmente las más importantes, o por lo menos, deja de buscar las respuestas. Párrafo 3 pregunta: ¿por qué dejan muchas personas de buscar las respuestas a las preguntas más importantes? Piense en la pregunta del título de esta publicación, así como en las que se escuchan en el prólogo y al principio de este capítulo. Esas son algunas de las preguntas más importantes que se pueden hacer. Sin embargo, mucha gente ha dejado de buscar las respuestas. ¿Por qué? ¿Será posible encontrarlas en la Biblia? A algunas personas les parece que las respuestas que da la Biblia son muy complicadas. Otras no se atreven a preguntar por miedo a quedar avergonzadas. Y hay quienes creen que esas cuestiones es mejor dejárselas a los líderes y maestros religiosos. ¿Qué opina usted? Párrafos 4 y 5 pregunta: ¿cuáles son algunas de las preguntas más importantes que podemos hacernos y por qué debemos buscar las respuestas? Seguramente usted desea conocer la respuesta a las grandes cuestiones de la vida. A veces quizás se haga estas preguntas: ¿para qué hemos venido al mundo? ¿Es esta vida todo lo que hay? ¿Cómo es Dios? Hace bien en pensar en estos temas, y es importante que no se dé por vencido hasta encontrar respuestas claras y confiables. Jesucristo, conocido por ser un gran maestro, dijo: sigan pidiendo, y se les dará. Sigan buscando, y hallarán. Sigan tocando, y se les abrirá. Mateo 7:7. Si usted sigue buscando las respuestas a las preguntas importantes, comprobará que vale la pena el esfuerzo. A pesar de lo que otras personas le hayan podido decir, esas respuestas existen y están a su alcance. Se encuentran en la Biblia y no son complicadas. Lo que es mejor, nos dan esperanza y alegría, y nos permiten tener una vida feliz incluso en la actualidad. Empecemos con una pregunta que inquieta a mucha gente. ¿Es Dios indiferente o insensible? Párrafo 6 pregunta: ¿por qué piensan muchos que a Dios no le importa el sufrimiento de las personas? Muchos creen que sí. Piensan que si Él se preocupara por nosotros, las cosas serían muy diferentes. Vivimos en un mundo plagado de guerras, odio y dolor. Todos nos enfermamos, sufrimos y perdemos a seres queridos. Por eso hay quienes dicen: si le importáramos a Dios, ¿no nos libraría de todos estos problemas? Párrafo 7 pregunta A: ¿por qué puede decirse que muchos maestros religiosos hacen pensar a la gente que Dios es insensible? Pregunta B: ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de nuestros sufrimientos? Y lo que es peor, muchos maestros religiosos hacen pensar a la gente que Dios es insensible. Por ejemplo, cuando ocurre una tragedia, dicen que fue la voluntad de Dios. En la práctica, es como si afirmaran que Dios tiene la culpa de las desgracias. Pero, ¿es eso verdad? ¿Qué enseña realmente la Biblia? Santiago 1:13 responde: al estar bajo prueba, que nadie diga:
Dios me somete a prueba. Porque con cosas malas, Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba Él mismo a nadie. Por lo tanto, Dios nunca es el causante de la maldad que vemos en el mundo. Es cierto que permite que ocurran cosas malas, pero hay una gran diferencia entre permitir que algo suceda y causarlo. Párrafos 8 y 9. Pregunta A. ¿Con qué ejemplo podría explicar usted la diferencia entre permitir la maldad y causarla? Pregunta B. ¿Por qué sería injusto criticar a Dios por permitir que la humanidad siga un mal camino? Piense, por ejemplo, en un padre sabio y amoroso que tiene bajo su techo a un hijo ya adulto. Cuando éste se hace rebelde y decide irse de casa, el padre no lo detiene. El hijo toma un mal camino y se mete en dificultades. ¿Diría usted que el padre es el causante de los problemas de su hijo? Claro que no. De igual manera, Dios no ha impedido que los seres humanos tomen un mal camino, pero eso no significa que Él sea el causante de las desgracias que ellos mismos se han buscado. No cabe duda de que sería injusto culpar a Dios de todos los males que sufre la humanidad. Dios tiene buenas razones para permitir que la humanidad siga un mal camino. Puesto que Él es nuestro sabio y poderoso Creador, no está obligado a darnos explicaciones. Sin embargo, nos las da por amor. En el capítulo 11 veremos con más detalle cuáles son sus razones. Sin embargo, usted puede estar seguro de que Él no tiene la culpa de nuestros problemas. En realidad es todo lo contrario, ya que Dios nos da la única esperanza de verlos solucionados. Párrafo 10. Pregunta. ¿Por qué podemos confiar en que Dios eliminará todo el sufrimiento que la maldad ha causado? Además, Dios es santo. Eso significa que es puro y limpio, que no tiene ninguna maldad. Por este motivo podemos confiar por completo en Él, algo que no puede decirse de los seres humanos, que en ocasiones se vuelven corruptos. Ni siquiera el más honrado de los gobernantes tiene el poder de reparar el daño que provocan las personas malvadas. Pero Dios es todopoderoso. Él puede eliminar todo el sufrimiento que la maldad ha causado, y así lo va a hacer. Cuando intervenga, lo hará de tal manera que acabe para siempre con el mal.